buenas tardes. Voy a estar leyendo el capítulo 32, se llama Misión Cumplida de la Cruz Ardiente. Diría un par de cosas más, pero ya saben todo, así que no hay que decir más nada. Cuando usted ok, sí. Nuestra llegada con el bebé causó la sensación suficiente como para distraer a los habitantes de Brownsville de sus asuntos privados, fueran cotidianos o homicidas. Al ver a Jamie, una expresión de intenso alivio cruzó la cara de Roger, aunque fue inmediatamente reprimida y reemplazada por una anodina actitud de seguridad en sí mismo. Bajé la cabeza para disimular una sonrisa mientras miraba de soslazo a Jamie, por si hubiera notado esa rápida transformación. Él evitó mirarme, señal de que la había detectado. Bien hecho, dijo con aire indiferente, y saludó a Roger con una palmada en el hombro, antes de volverse para recibir los saludos de los otros hombres y ser presentado a nuestros involuntarios anfitriones. Roger se limitó a sentir, como si no le diera importancia, pero su cara adquirió un esplendor discreto, como si alguien hubiera encendido una vela en su interior. Toda la sal. La pequeña señorita Bersley causó gran conmoción. Se mandó llamar a una de las madres lactantes, quien de inmediato se puso al aullante bebé al pecho, tras entregarme a cambio a su propio hijo. Era un varón de 3 meses, de temperamento plácido. Me miró con algún desconcierto, pero se limitó a dirigir hacia mí unas cuantas burbujas de saliva sin que pareciera oponerse en la sustitución. Como yo de pibito con vos. Acto seguido hubo alguna confusión, pues todos hacían preguntas y especulaban al mismo tiempo, pero Jamie puso fin al bullicio relatando lo acontecido en la granja de los Bersley, aunque abreviado hasta el laconismo. Hasta la joven de ojos irritados, a quien reconocí por la historia de Fergus como la inamorata de Isaiah Morton, olvidó su dolor para escuchar, boquiabierta. Pobre pequeñuela, dijo, observando a la recién nacida que mamaba con ganas del pecho de su prima. Así que por lo visto no tienes padres. La señorita Brown arrojó una mirada ceñuda a su propio padre. Posiblemente pensaba que la orfandad tenía sus ventajas. ¿Qué será de ella?, preguntó la señora Brown, más práctica. Nos ocuparemos de que reciba una buena atención, querida. Le daremos un hogar seguro. Su esposo le apoyó una mano tranquilizadora en el brazo, al tiempo que intercambiaba una mirada con su hermano. Jamie también lo vio. Noté que contraía la boca como para decir algo, pero luego se encogió apenas de hombros y fue a hablar con Henry Gallagher y Fergus. Sus 2 dedos tiesos golpeteaban suavemente contra la pierna. La mayor de las señoritas Brown se inclinó hacia mí, dispuesta a formular otra pregunta, pero se lo impidió una súbita ráfaga de viento ártico que atravesó el gran salón, levantando las pieles que cubrían las ventanas y rociando el ambiente con una perdigonada de hielo. La señorita Brown lanzó una pequeña exclamación y olvidó su curiosidad para correr a sujetar las coberturas de las ventanas. Todo el mundo abandonó el tema de los Bersley y la imitó. ¿Tenés algo para tomar? Pude echar un vistazo al exterior mientras la mujer forcejeaba con los rígidos cueros apenas curtidos. La tormenta se había desatado con fuerza. La nieve caía densa y veloz. Las huellas negras de la ruta habían desaparecido casi por completo bajo una capa blanca. Era obvio que por el momento la compañía del coronel Fraser no iría a ninguna parte. El señor Richard Brown parecía contrariado, pero aún así nos concedió otra noche de alojamiento. Los milicianos se repartieron entre las casas y los graneros de la aldea para cenar. Jamie fue en busca de nuestras mantas y provisiones. Además, se ocupó de alimentar y abrigar a los caballos. Presumiblemente aprovecharía la oportunidad para dialogar en privado con Isaiah Morton si ésta se echaba aún en la ventisca. Y servilleta, estoy regoteando. Perdón, problemas técnicos. Me pregunté qué pensaría hacer con ese Romeo de montaña, pero no tuve mucho tiempo para reflexionar. Como empezaba a anochecer, me di devorada por el torbellino de actividad que se desarrollaba en torno al hogar mientras las mujeres se enfrentaban al nuevo desafío de preparar la cena para 40 huéspedes inesperados. Julieta, es decir, la joven señorita Brown, permanecía en un rincón, ceñuda y sin ayudar. Sin embargo, se ocupó de la pequeña Bersley. La niña dormía ya desde hacía rato, pero ella continuaba meciéndola y arrullándola. Fergus y Gallagher, a quienes se les había encomendado traer las cabras, regresaron con ella justo antes de que se sirviera la cena, cubiertos de barro hasta las rodillas, con la barba y las cejas escarchadas de nieve. Las hembras también estaban mojadas y cubiertas de nieve, con las uñas rojas de frío, hinchadas de leche y bamboleándose dolorosamente contra las patas. Encantadas de volver al seno de la civilización, comenzaron a bailar entre ellas con alegre entusiasmo.
Y la muerte mal. La señora Brown y su cuñada la llevaron al pequeño establo para que las ordeñaran. El caldero y Hiram, que se instaló en solitaria majestad cerca del hogar, dentro de un corral improvisado con una mesa invertida, 2 taburetes y una cómoda, quedaron a mi cargo. La cabaña era, en esencia, un salón grande, atravesado por corrientes de aire, con un desván arriba y un pequeño cobertizo detrás, destinado al almacén. Estaba atestado de mesas, bancos, taburetes, barriles de cerveza y fardos de pieles sin curtir. En un rincón había un pequeño telar de mano, en el otro un chifonier con un incongruente reloj de campana adornado con cupidos. En el tercero una cama contra la pared, 2 bancos junto al hogar, un mosquete y 2 escopetas de caza sobre la chimenea, y colgados en perchas junto a la puerta varios delantales y capotes. Entre todo eso, la presencia de un macho cabrío enfermo resultaba asombrosamente superficial. Eché un vistazo a mi digno paciente, que me habló como desagradecido que era, sacando su larga lengua azul en un evidente gesto despectivo. La nieve, al fundirse en las profundas espirales de sus cuernos, los había dejado negros y relucientes. Su pelaje empapado formaba púas en torno a las patas. ¡Qué falta de gratitud!, le reproché. Si no fuera por Jamie te estarías cociendo sobre ese fuego en vez de calentarte a un lado. Y te lo habrías merecido, viejo tunante. Ve, replicó brevemente. Aún así tenía frío y estaba cansado y hambriento. Como no necesitaba impresionar a su arena ausente, se dejó rascar la cabeza y las orejas, y alimentar con brinas de heno. Al fin me permitió que entrara en su corral para inspeccionar el entablillado. Yo también estaba exhausta y hambrienta, pues no había comido nada en todo el día, salvo un poco de leche de cabra al amanecer. Entre el olor del guiso y el parpadeo de luces y sombras en la oscuridad, me sentía mareada y algo incorpórea, como si flotara medio metro en el suelo. «Eres un viejo bueno, ¿verdad?», murmuré. Después de pasar la tarde en estrecho contacto con bebés, todos ellos en diversos estadios de humedad y llanto, la compañía de ese irascible macho cabrío me resultaba sedante. ¿Va a morir? Levanté la vista, sorprendida. Había olvidado a la joven señorita Brown, abandonada entre las sombras de un rincón. Ahora estaba de pie junto al hogar, con la niña de los Beardsley en brazos, y una mirada ceñuda clavada en Hiram, que trataba de mordisquear el borde de mi delantal. «No», dije mientras le arrancaba la tela de la boca. «No lo creo». «¿Cómo se llamaba?». Rebusqué mi memoria comparando las caras y los nombres de las apresuradas presentaciones. «Alicia», eso era, aunque continuaba identificándola con Julieta. No era mucho mayor que el personaje shakespeariano, tendría apenas 15 años, pero era una niña fea, de mandíbula redonda y tez pálida, estrecha de hombros y ancha de caderas. A duras penas se la había considerado joya en la oreja del etíope de Estella. Como no dijo nada más, para mantener el diálogo señalé a la pequeña que ella tenía en brazos. «¿Cómo está la niña?». «Bien», dijo, inquieta. Observó a la cabra un segundo más. De pronto los ojos se le llenaron de lágrimas. «Yo preferiría estar muerta». «¿De veras?». Eso me desconcertó. Pues... Me froté la cara con una mano, tratando de reunir presencia de ánimo para enfrentarme a lo que acababa de oír. ¿Dónde estaba esa bestia que la muchacha tenía por madre? Eché un vistazo a la puerta, pero no venía nadie. Estábamos momentáneamente solas. Las mujeres ordeñaban las cabras o preparaban la cena. Los hombres atendían a los animales. Salí del corral de Hiram para apoyarle una mano en el brazo. «Escucha», le dije en voz baja, «Isaiah Morton no vale la pena. ¿Sabías que está casado?». Tiene 15 años, ¿no? Ella abrió mucho los ojos. Luego los entornó hasta casi cerrarlos, en un súbito manar de lágrimas. No, obviamente no lo sabía. Las lágrimas corrían por sus mejillas hasta caer en la cabeza del bebé. Extendí los brazos y cogí con suavidad a la criatura. Luego, con la mano libre, la conduje hacia el banco. «¿Usted cómo? ¿Quién?». Gorgoteaba y sorbía por la nariz, tratando de hacer preguntas y dominarse. Toda una. Estoy actuándolo re bien porque estoy en la misma. Una voz de hombre gritó algo afuera. Ella se secó enloquecida las mejillas con la manga. El gesto me recordó que, si bien la situación me parecía bastante melodramática, por no decir algo cómica, desde mi confuso estado mental, para los principales involucrados representaba un asunto grave. Después de todo, sus parientes varones habían tratado de matar a Morton y lo intentarían otra vez si lo encontraban. Un ruido de pisadas que se aproximaban me puso tensa. La niña gimió un poco en mis brazos. «Bebé»,
Sin embargo, pasaron de largo en el camino y el ruido desapareció con el viento. Me senté junto a Alicia Brown, suspirando por el simple placer de liberar mis pies del peso. Todos los músculos y las articulaciones me dolían a causa de los acontecimientos del día y de la noche anteriores, aunque hasta entonces no había tenido tiempo para reflexionar mucho al respecto. Indudablemente, Jamie y yo pasaríamos la noche envueltos en mantas en el suelo. Contemplé las suyas tablas con una emoción que se parecía a la lujuria. En ese gran salón reinaba una paz incongruente. La nieve susurraba afuera y el caldero borboteaba en el hogar, cargando el aire de tentadores aromas a cebolla, venado y nabos. La recién nacida dormía contra mi pecho, emanando apacible confianza. Me habría gustado permanecer sentada con ella en brazos sin pensar en nada, pero el deber me llamaba. ¿Que cómo lo sé? Morton se lo dijo a uno de los hombres de mi marido. No sé quién es su mujer. Solo sé que vive en Granite Falls. Di unas palmaditas a la minúscula espalda. La niña eructó y volvió a relajarse, cálido soliento bajo mi oreja. Las mujeres la habían lavado y untado con aceite. Olía casi como una tortilla recién hecha. Yo mantenía un ojo en la puerta y el otro en Alicia Brown, por si hubiera otro ataque de histeria. Ella sollozaba después de un último hipo. Quedó en silencio con la vista clavada en el suelo. «Desearía estar muerta», susurró otra vez, con tal desesperación que fijé los dos ojos en ella sobresaltada. Estaba encogida, con el pelo lacio bajo la gorra, los puños cruzados en gesto protector sobre el vientre. «¡Oh, Dios mío!», exclamé. Dada su palidez y las circunstancias y el modo en que trataba a la niña, no era difícil sacar conclusiones. «¿Tu padre lo saben?». Me miró, pero no se molestó en preguntar cómo lo había descubierto. «Mamá y tía que está embarazada». «Mamá y mi tía sí». Respiraba por la boca con sorbetones intermitentes. Se me ocurrió que así papá me permitiría casarme con él. Yo nunca había pensado que la extorsión fuera una base firme para el matrimonio. Estaría sorprendida. Pero no parecía un buen momento para decirlo. Murmuré a cambio. ¿El señor Morton lo sabe? Ella negó con la cabeza, desconsolada. ¿Sabe usted si su esposa tiene hijos? No tengo ni idea. Abusé el oído, percibía voces de hombre en la distancia, traídas por el viento. Ella también. Me apretó el brazo con asombrosa fuerza. En los ojos pardos con las pestañas erizadas había una expresión de urgencia. Anoche oí que el señor Mackenzie conversaba con los hombres. Decían que era sanadora, señora Fraser. Uno de ellos dijo que usted era una mujer de conjuros. En cuanto a los bebés, ¿sabe cómo viene alguien? Me aparté de ella, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar. Oye, coge a la niña, tengo que remover el guiso. Le puse a la pequeña en los brazos sin ninguna ceremonia y me levanté. Cuando se abrió la puerta dando paso a una ráfaga de viento y nieve y a un numeroso grupo de hombres, yo estaba de pie ante el hogar, con la cuchara en la mano, los ojos fijos en el caldero y mi mente burbujeando con tanto vigor como su contenido. Aunque ella no hubiera tenido tiempo para pedírmelo de forma explícita, yo sabía lo que estaba a punto de decir. Mujer de conjuros me había llamado, casi con certeza. Quería que la ayudara a deshacerse de la criatura. ¿Cómo?, me pregunté. ¿Qué mujer podía pensar algo así con un bebé palpitante en los brazos que aún no llevaba un día fuera del vientre? Claro que era muy joven. Además sufría la desagradable sorpresa de haber descubierto que su amante no había sido sincero con ella. Su embarazo aún no estaba tan avanzado como para ser evidente. Si aún no había sentido moverse a su hijo, sin duda le parecería bastante irreal. Lo había concebido solo para forzar el consentimiento de su padre. Ahora debía de parecerle que una trampa se cerraba súbitamente sobre ella. Era lógico que estuviera afligida y buscara con todas sus fuerzas la manera de escapar. Démosle un poco de tiempo para recuperarse, pensé, echando un vistazo al banco donde las sombras la ocultaban. Debería hablar con su madre, con su tía. Jamie apareció de pronto a mi lado, frotándose las manos enrojecidas sobre el fuego. La nieve se fundía en los pliegues de su ropa. Se lo veía de lo más alegre, a pesar del resfriado, las complicaciones amorosas de Isaiah Morton y la tormenta. «¿Cómo marcha eso, Sassenach?», preguntó con voz ronca. Y sin abordar respuesta me quitó la cuchara y rodeándome con un brazo duro y frío me levantó en vilo para darme un cálido beso. Tanto más sorprendente por la nieve que cubría su barba medio crecer. Al emerger algo aturdida de ese estimulante abrazo, caí en la cuenta de que la actitud general de los hombres era asimismo jubilosa. Entre los aullidos y bramidos habituales de los hombres que se sienten exuberantes, se oían palmadas en las espaldas y ruido de botas y de los abrigos que se quitaban. «¿Qué sucede?», pregunté sorprendida.
Para mi estupefacción, en el centro de la reunión descubrí a Joseph Wemyss. Tenía la punta de la nariz enrojecida por el frío y los hombres le palmeaban la espalda para felicitarlo, con el riesgo de arrojarlo al suelo. Jamie me dedicó una sonrisa luminosa, brillante en los dientes, en la congelada espesura de la cara, y me puso en la mano una hoja de papel húmedo que aún conservaba fragmentos de lacre rojo. La tinta se había corrido al mojarse, pero pude leer lo más importante. Al saber que el general Weidel estaba en marcha, Weidel, ¿no? Los reguladores habían decidido que la prudencia es la madre de la ciencia y que más valía dispersarse, y por orden del gobernador Tryon, la milicia debía retirarse. ¡Oh, qué bien!, exclamé, y rodeé con los brazos a Jamie para devolverle el beso a pesar de la nieve y el hielo. Para la técnica. Encantados con la noticia de la retirada, los milicianos aprovecharon el mal tiempo para celebrarla. Los Brown, igualmente encantados por no tener que incorporarse a la milicia, se sumaron a la celebración, a la que contribuyeron con 3 grandes toneles de la mejor cerveza de Thomasina Brown y 25 litros de sidra fermentada, a la mitad de su precio. Cuando terminó la cena me senté en la esquina de un banco con la línea de los Beardsley en los brazos, medio fundida por el cansancio. Solo me mantenía vertical el hecho de que no hubiera aún un lugar donde acostarse. ¿Por qué suena eso? El ambiente reverberaba de humo y conversaciones. Estoy leyendo. Había bebido sidra fermentada con la cena, y tanto las caras como las voces tenían a emborronarse y reaparecer, de una manera que no era desagradable en lo absoluto, aunque sí algo desconcertante. Alicia Brown no había tenido más oportunidades de hablar conmigo, y yo tampoco tuve ninguna de hablar con su madre o con su tía. La muchacha, sentada junto al corral de Hiram, lo alimentaba metódicamente con cortezas de pan sobrantes de la cena. En la cara se le habían fijado unas líneas de sombría angustia. A petición general, Roger cantaba baladas francesas con voz suave y afinada. Delante de mí flotaba la cara de una joven con las cejas enarcadas en un gesto de pregunta. Dijo algo que se perdió en el parloteo de las voces y luego alargó con suavidad los brazos para coger a la niña. Claro, se llamaba Jemima, eso. Era la joven madre que se había ofrecido a amamantarla. Me levanté para dejarle sitio en el banco y ella se la puso inmediatamente al pecho. Me recliné contra la columna de la chimenea, observando con difusa aprobación cómo sostenía la cabeza de la pequeña, guiándola entre murmullos. Era a la vez tierna y eficiente, buena combinación. Su propio bebé, el pequeño Christopher, roncaba apaciblemente en brazos de su abuela, que se había acercado al fuego para encender su pipa de arcilla. Al mirar de nuevo a Jemima, como quieran, tuve una extrañísima sensación de cosa ya vivida. Parpadeé, tratando de atrapar la visión fugaz, y logré capturar una abrumadora intimidad, de calidez, de paz absoluta. Por un instante pensé que era la sensación de matar a un niño. Luego, más extraño aún, comprendí que no estaba experimentando lo que sentía la madre, sino el bebé. Estaba nulo. Tenía un recuerdo muy claro, si es que se trataba de eso, de estar apoyada contra un cuerpo tibio, sin pensar en nada, insatisfecha, con la segura convicción de un amor absoluto. Cerré los ojos y me aferré con más fuerza a la curva de la chimenea. A mi alrededor la habitación inició un girar lento y perezoso. Beauchamp, Beauchamp, murmuré, estás muy borracha. En cualquier caso no era la única. Los milicianos, felices ante la perspectiva del inminente regreso a casa, se habían bebido casi todo lo que era potable en Brownsville y se esforzaban por consumir lo que quedaba. Pero la fiesta ya empezaba a disolverse. Algunos hombres se retiraban, tambaleándose a sus fríos lechos en graneros y establos. Otros se enrollaban en mantas junto al fuego, agradecidos. Al abrir los ojos vi que Jamie echaba la cabeza hacia atrás en un enorme bostezo de babuino. Se levantó tratando de sacudirse al estupor de la comida y la cerveza, entonces me vio junto al hogar. A todas luces estaba tan cansado como yo, si no igual de mareado, pero por su profunda satisfacción se reflejaba en la tranquilidad con que desesperezó sus largos miembros. Voy a ver cómo están los caballos, me dijo, con la voz enronquecida por la gripe y el exceso de charla. ¿Quieres dar un paseo a la luz de la luna, Sassenach? Ya no nevaba y la luna brillaba a través de una bruma de nubes que se iban desvaneciendo. El aire congelaba, los pulmones todavía fríos e inquietos por el fantasma de la tormenta reciente, me ayudó a despejarme la cabeza. Con el deleite infantil de ser la primera en marcar esa nieve virginal, caminaba con cuidado, levantando bien los pies para dejar huellas nítidas. Luego me volvía para admirarlas. La línea no era muy recta, pero por suerte no había nadie allí para juzgar mi sobriedad. ¿Puedo recitar el alfabeto del final al principio?, le pregunté a Jamie,
cuyas huellas ondulaban amistosamente junto a las mías. Creo que sí, respondió. ¿Cuál? ¿El inglés, el griego o el hebreo? Aguanta. No importa. Me aferré a su mano con más fuerza. Si recuerdas los tres del principio al final, estás en mejores condiciones que yo. Él rió por lo bajo y acabó tosiendo. Tú nunca te emborrachas, Asenaj, y aún menos con 3 tazas de sidra. Pues será la fatiga, dije soñadora. Me siento como si mi cabeza se bamboleara en el extremo de un cordel, como los globos. ¿Y cómo sabes cuánto he bebido? ¿Acaso te fijas en todo? Él rió otra vez y cubrió mi mano con la suya. Me gusta observarte, Asenaj, sobre todo en sociedad. Cuando ríes tus dientes tienen un brillo encantador. Adulador, le dije, aunque me sentía lisonjeada. Considerando que llevaba varios días sin lavarme siquiera la cara, mucho menos bañarme o cambiarme de ropa, mis dientes debían de ser lo único que se podían mirar con sinceridad. Aún así, el hecho de que él me prestara atención era reconfortante. La nieve era seca y se comprimía bajo los pies con un leve crujido. La respiración de Jamie seguía siendo ronca y trabajosa, pero había desaparecido el tableteo del pecho y tenía la piel fría. Mañana tendremos buen tiempo, dijo, levantando la vista a la luna brumosa. ¿Ves el anillo? Era difícil no verlo. Un inmenso círculo de luz difusa que circundaba la luna, cubriendo la totalidad del cielo oriental. A través del resplandor se veían vagamente las estrellas. En el curso de una hora, la noche sería luminosa y clara. Sí, ¿eso significa que mañana podremos ir a casa? Sí. Supongo que volverá a haber barro otra vez. Se nota el cambio en el aire. Ahora hace frío, pero la nieve se infundirá en cuanto caliente el sol. Tal vez, pero por el momento sí que hacía bastante frío. Se había reforzado el refugio de los caballos con más ramas de pino y tejo. Parecía una pequeña loma desigual que se elevara al suelo, densamente cubierta de nieve. Sin embargo, ya asomaban algunas manchas oscuras derretidas por el aliento de los caballos que despedían volutas de vapor, apenas visibles. Todo estaba en silencio, con una palpable sensación de adormilada felicidad. Si Morton está aquí, ha de estar cómodo, comenté. No lo creo. En cuanto ha llegado Wemys con la nota, he demandado a Fergus a decirle que la milicia había sido disuelta. Sí, pero si yo fuera Isaiah Morton, no sé si habría partido directamente a casa en medio de una cegadora tormenta de nieve, dije, dubitativa. Creo que lo habrías hecho si tuvieras a todos los Brown de Brownsville buscándote con un arma. Aún así detuvo sus pasos y alzó un poco la voz para llamar a Isaiah, con tono ronco. Como del improvisado establo no surgió respuesta alguna, volvió a cogerme del brazo para regresar a la casa. La nieve ya no era virginal, había sido pisoteada y revuelta por muchos pies, cuando los milicianos se dispersaron hacia sus camas. Roger ya no cantaba, pero aún se oían voces dentro. No todo el mundo estaba dispuesto a retirarse. Sin muchas ganas de volver de inmediato a esa atmósfera de humo y ruido, continuamos caminando. Rodeamos la casa y el establo, disfrutando de la mutua cercanía y del silencio nevado. Al regresar vi que la puerta del cobertizo estaba entornada y crujía el viento. Se la mostré a Jamie. Él asomó la cabeza adentro para verificar que todo estuviera en orden. Luego, en vez de cerrar la puerta, me cogió del brazo para arrastrarme al interior del cobertizo. Antes de entrar, quiero hacerte una pregunta, Sacera, dijo. Ni el suspenso, ya. Había dejado la puerta completamente abierta, de modo que la luz de la luna entraba a raudales, iluminando los jamones colgados, los toneles y las bolsas de tela embreada que había en el cobertizo. Aunque dentro hacía frío, la ausencia de viento me hizo entrar en calor, y eché la capucha hacia atrás. ¿Qué? Pregunté con la curiosidad. El aire fresco me había despejado, y aún sabiendo que dormiría como un tronco cuando me acostara, por el momento experimentaba esa agradable levedad que acompaña al esfuerzo realizado y el honor satisfecho. Después de un día y una noche terribles, esa jornada había sido larga, pero se había pasado y éramos libres. ¿La quieres, Sassenach?, preguntó él en voz baja. Su rostro era un óvalo claro, difuminado por las bromas de su aliento. ¿A quién?, pregunté sobresaltada. Él respondió con un gruñido de diversión. A la niña, por supuesto. Por supuesto. Si quiero quedarme con ella, dices, pregunté cauta. ¿Adoptarla? La idea no se me había pasado por la cabeza, pero debía estar acechando en el subconsciente, pues la pregunta no me sorprendió. Una vez formulada, la idea floreció en todo su esplendor. Tenía los pechos sensibles desde la mañana como si estuvieran llenos. Sentí en la memoria el tirón exigente de la pequeña. Aunque yo no pudiera amamantarla, Brianna sí o Marcely, y si no, podía alimentarse de leche de vaca o de cabra. De pronto caí en la cuenta de que me estaba masajeando suavemente un pecho. Me detuve al momento, pero Jamie había visto el gesto y se acercó para abrazarme. Recliné la mejilla contra la tela áspera y fría de su camisa de cazador. ¿La quieres tú?, pregunté, sin saber si temía su respuesta o si la esperaba con ansiedad. Él se encogió de hombros. La casa es grande, Sassenach, dijo. Bastante grande.
No era una declaración resonante, sin embargo, yo sabía que era un compromiso, por indiferente que sonara. Él había recogido a Fergus en un burdel de París. 3 minutos después de haberlo conocido, si adoptaba a la niña, la trataría como una hija. En cuanto a amarla, nadie podía garantizar el amor, ni él ni yo. Jamie había notado mi tono dubitativo. Te he visto con la pequeña Sassenach mientras cabalgábamos. Siempre era muy tierna, pero al verte con la niña bajo tu manto, te he recordado embarazada de Faith. Contuve el aliento. Me sorprendió oírle pronunciar así el nombre de nuestra primogénita como si nada. Rara vez hablábamos de ella. Su muerte había quedado tan lejos en el pasado que a veces me parecía irreal. Con todo, la herida de su pérdida nos había dejado a ambos tremendas cicatrices. Sin embargo, Faith no era irreal en absoluto. Estaba a mi lado cada vez que tocaba un bebé. Y esa criatura, esa huérfana sin nombre, tan pequeña y frágil, con la piel tan transparente que se veían con claridad las hebras azules de las venas, sí. Los ecos de Faith eran potentes. Aún así, esta no era hija mía. Pero podía serlo. Eso era lo que Jamie decía. ¿Era acaso un regalo para nosotros o más bien una responsabilidad? ¿Crees que deberíamos quedárnosla? Le pregunté con cautela. Es decir, ¿qué podría pasarle si no? Jamie resopló un poco y dejó caer el brazo para apoyarse contra la pared de la casa. Luego se limpió la nariz con la cabeza inclinada y salvaba un murmullo de voces que penetraba por las rendijas entre los niños. La criarán bien, Sassenach. Recibirá una herencia, ¿recuerdas? Ese aspecto del asunto no se me había ocurrido. ¿Estás seguro, dudé? Es cierto que los Bersley han desaparecido, pero como es ilegítima, él negó con la cabeza. No, es legítima, pero no puede ser, aunque nadie lo sepa todavía, salvo tú, yo y su padre. Para la ley, su padre fue Aaron Bersley, le informó. Según las leyes inglesas, el niño nacido durante el vínculo matrimonial es hijo y heredero legal del marido, aun si se tiene la certeza de que la madre ha cometido adulterio. ¿Esas leyes? Y esa mujer dijo que Bersley se había casado con ella, ¿no? Noté que estaba muy seguro sobre ese aspecto de la ley inglesa y comprendí, a tiempo, gracias a Dios, antes de decir nada, por qué estaba tan seguro. William, su hijo varón, había sido concebido en Inglaterra y por lo que todo el mundo así sabía, exceptuando Lord John Grey, era supuestamente el 9º conde de Ellesmere. Por lo que Jamie decía, el condado era suyo por ley, fuera o no hijo del octavo conde. Del octavo conde. La ley es muy estúpida, pensé. Comprendo, dije muy despacio, así que la pequeña sin nombre heredará todas las posesiones de Bersley, aun cuando se descubra que no puede ser hija suya. Es reconfortante. Él me miró a los ojos durante un momento, luego bajó la vista. Sí, dijo en voz baja, reconfortante. Quizá hubo en su tono un dejo de amargura, pero desapareció con una tos y un carraspeo. Ya ves que no corre peligro de que la maltraten, dijo como si tal cosa. La corte de los huérfanos entregará la propiedad de Bersley con cabras y todo a quien quiera que sea su tutor, para que se use en beneficio de ella y de sus tutores. Dije recordando de pronto la mirada que Richard Brown había intercambiado con su hermano antes de decir a su esposa que la niña estaría bien cuidada. Me froté la nariz que se había entumecido en la punta. Así que los Brown la aceptarían encantados. ¿O sí? Afirmó. Conocían a Bersley y sabían bien lo que ella vale. En realidad apartarla de ellos sería delicado, pero si la quieres hacer, la tendrás, te lo prometo. Toda aquella conversación me estaba provocando una sensación muy extraña, algo parecido al pánico. Era como si una mano invisible me estuviera empujando hacia el borde de un precipicio. Quedaba por ver si era un abismo peligroso o simplemente un lugar donde apoyar el pie y ver un panorama más amplio. Barras. Vi el recuerdo de la tierna cabeza del bebé y las orejas finas como papel de seda, pequeñas y perfectas como conchitas, suaves remolinos rosados que se esfumaban en azulados tintes ultraterrenos. Por ganar un poco de tiempo para organizar mis pensamientos, pregunté: ¿por qué dices que sería delicado apartarla de los Brown? No tienen ningún derecho sobre ella, ¿verdad? No, pero ninguno de ellos mató a su padre. ¿Qué? Ah. Era una trampa que yo no había tenido en cuenta. La posibilidad que acusaran a Jamie de matar a Bersley para apoderarse de la granja y los bienes del comediante mediante la adopción de la huérfana. Tragué saliva, en el fondo de la garganta tenía un vago regusto a bilis. Pero nadie sabe cómo murió Aaron Bersley, excepto nosotros, señalé. Jamie solo había contado que el mercader había sufrido una apoplejía, a consecuencia de la cual murió, omitiendo que él había sido el ángel liberador. Nosotros y la señora Bersley, dijo con una leve ironía. Y si ella regresara y me acusara de asesinar a su esposo, negarlo sería difícil y yo tendría a su hija. No le pregunté qué razones podía tener para hacer algo así. A la luz de lo que ya había hecho, era obvio que Fanny Bersley era capaz de cualquier cosa. No regresará, dije. Pese a las dudas que todo me inspiraba desde eso, estaba segura.
Fanny Versley se había ido para siempre. Aún si lo hiciera, proseguí, apartando mi visión de la nieve que caía junto a la vera pegada. Yo estuve allí, podría declarar lo que sucedió. Si te lo permitiera, señaló él. Y no lo harán. Eres una mujer casada, Sasela. No puedes prestar testimonio ante un tribunal aunque no fueras mi esposa. Carajo. Eso me detuvo en seco. Al ver el sitio tan apartado, rara vez me tropezaba con las más indignantes. Ahí va. Con las más indignantes de las injusticias legales de la época. Pero conocí algunas. Jamie tenía razón. De hecho, al estar casada yo no tenía ningún derecho legal. Y lo irónico era que Fanny Versley sí lo tenía, puesto que era viuda. Ella podía testificar ante un tribunal si así lo deseaba. Dios mío, dije con mucho sentimiento. Jamie rió por lo bajo y luego tosió. Lancé un resoplido y una satisfactoria explosión de vapor blanco. En ese momento me hubiera gustado ser un dragón. Habría sido un gran placer lanzar llamas y azufre contra varias personas, comenzando por Fanny Versley. En cambio suspiré. Mi ofensivo aliento blanco se desvaneció en la penumbra del cobertizo. Ahora comprendo por qué has dicho que sería delicado, musité. Pero no imposible. Me acarició la mejilla con una mano grande y fría. Sus ojos buscaron los míos, oscuros y apasionados. Si quieres a esa niña, Claire, la recibiré. Ya nos enfrentaremos a lo que sobrevenga. Si yo la quería. Sentí el peso leve de la niña dormida contra mi pecho. Había olvidado la embriaguez de la maternidad. Había apartado el recuerdo de la exaltación, el agotamiento, el pánico, el deleite. Pero la proximidad de Sherman, Jamie y Joan me lo recordaban vívidamente. Una última pregunta, dije. Le cogí la mano y entrelacé sus dedos con los míos. El padre de la pequeña no era blanco. ¿Qué consecuencias podría tener eso para ella? Yo sabía cuáles serían las consecuencias en la ciudad de Boston de 1960, pero estábamos en un sitio muy diferente. Si en algunos aspectos esta sociedad era más rígida y oficialmente menos progresista que la que estaba por venir, en otros era, cosa extraña, mucho más tolerante. Jamie lo consideró con cuidado. Los dedos tiesos de la mano derecha marcaban un silencioso ritmo de contemplación sobre un barril de cerdo salado. Creo que no habrá problemas, dijo al fin. No es posible que la esclavicen, aun si se pudiera probar que su padre fue un esclavo y no hay prueba alguna. Todo niño recibe la condición de su madre. El niño nacido de mujer libre es libre. El niño nacido de esclava es esclavo. Y esa horrible mujer no era esclava. Oficialmente no, al menos, dije, pensando en las marcas de la puerta. Pero aparte de la esclavitud, Jamie se irguió con un suspiro. Creo que no, aquí no. Es posible que Charleston eso tuviera importancia, sobre todo si ella alternaba en la sociedad, pero en lugares apartados se cogió de hombros. En realidad, como se encontraban a tan poca distancia de la línea del tratado, había muchos niños mestizos. No era nada raro que los pobladores se casaran con mujeres cherokee. En el campo los niños nacidos de relaciones entre blancos y negros eran menos frecuentes, pero en la costa también abundaban. Que son cosas, ¿no? Aunque la mayoría fueran esclavos, allí estaban. Y la pequeña señorita Versley no alternaría a su sociedad, si es que la dejábamos con los Brown. Allí sus posibles riquezas se importarían mucho más que el color de su piel. Si vivía con nosotros tal vez fuera diferente, pues Jamie era un señor y lo sería siempre, cualesquiera que fuesen sus ingresos. Esa no ha sido mi última pregunta, dije. Apoyé una mano sobre la suya, fría contra mi mejilla. La última es, ¿por qué me lo sugieres? Pues se me ha ocurrido. Apartó la vista. Lo que me dijiste cuando regresamos a casa desde la reunión, que podía ser escogido la esterilidad segura, pero no lo hiciste por mí, pensé... Se interrumpió otra vez para frotarse el puente de la nariz con un nudillo de la mano libre. Luego inspiró hondo. Por mi propio bien, dijo con firmeza, dirigiéndose al aire como si fuera un tribunal. No quiero que tengas otro hijo, Sassenach. No me arriesgaría a perderte, dijo, con voz súbitamente ronca. Ni por 10 niños. Tengo hijos, sobrinos y nietos. Son suficientes. ¿Cuántos quiere tener? Hablaba con suavidad, mirándome a los ojos. Pero no tengo más vida que tú, Claire. Oí como trababa salía antes de continuar con los ojos fijos en los míos. Sin embargo, he pensado que si deseabas otro hijo, tal vez pudiera darte uno. Las lágrimas me empañaron los ojos. Hacía frío en el cobertizo y teníamos los dedos rígidos. Giré mi mano en la suya para estrecharla con fuerza mientras él hablaba. Mi mente imaginaba posibilidades, dificultades, bendiciones. No necesitaba pensar más, pues la decisión se había tomado por sí sola. Una criatura no era tentación de la carne y del espíritu. Yo conocía la bienaventuranza de esa ilimitada unidad, así como la alegría agridulce de ver que esa unidad se esfumaba según el hijo se descubría a sí mismo y buscaba distancia. ¿Puedo hablar un segundo ahí? Después, si quieren, pongan en los comentarios si también
subrayan cosas del libro, porque esta señora subrayó un cosito del libro. Pero había cruzado alguna línea sutil. Ya porque había nacido con alguna cota secreta incorporada a mi carne, ya porque sentía que ahora debía lealtad total a otra persona, lo supe. Como madre gozaba la ligereza del esfuerzo realizado, del honor satisfecho, de la misión cumplida. Recosté la frente contra su pecho. No, le dije con suavidad a la tela oscura que le cubría el corazón. Pero te amo, Jamie. Machu. Pasamos un rato abrazados, escuchando el rumor de voces a través de la pared que separaba la casa del cobertizo, callados y contentos con esa paz. Estábamos demasiado exhaustos como para hacer el esfuerzo de entrar y no queríamos abandonar la tranquilidad de nuestro tosco refugio. Pronto habrá que entrar, murmuré a Phil. De otro modo, caeremos aquí mismo y por la mañana nos encontrarán con los jamones. Un vago zumbido de risa le recorrió por el pecho, pero antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre nosotros. Alguien estaba de pie en el vano de la puerta, bloqueando el claro de luna. Jamie levantó de golpe la cabeza y tensó las manos contra mis hombros, pero luego dejó escapar el aliento y aflojó la presión. Entonces pude dar un paso atrás y volverme. Morton, dijo mi marido en un tono cargado de paciencia. En nombre de Cristo, ¿qué haces aquí? Isaiah Morton no tenía pinta de audaz seductor, claro que todo es cuestión de gustos. Era algo más bajo que yo, pero ancho de hombros, con torso de tonel y piernas algo combadas. Eso sí, tenía unos ojos muy bonitos y una buena mata de pelo rizada, aunque en la penumbra del cobertizo no pude distinguir su color. Calculé que tendría 20 y pocos años. Mi coronel dijo en un susurro: señora. Me dedicó una breve reverencia. No era mi intención asustarla, señora. ¿Cuántos años tiene Coso? Claro. 50 y pico. Le dijo señora, está bien. Pero he oído la voz del coronel y me ha parecido mejor aprovechar la ocasión, por así decirlo. Jamie lo miraba atentamente. Por así decirlo, repitió. Pero la serie también tiene 50. Sí, señor. No sabía cómo hacer para que Ali saliera. Estaba rodeando, Estaba rodeando la casa una vez más cuando lo he oído conversar con su señora. Me hizo otra reverencia como por reflejo. Morton, repitió Jamie con suavidad, pero con algo de acero en la voz. Me salió ahí. ¿Por qué no te has ido? ¿No te ha dicho Fergus que la milicia se había deshecho? Oh, sí que me lo ha dicho, señor. Esta vez se inclinó ante Jamie, algo nervioso. Pero no podía partir sin ver a Ali, señor. Que raspié. Esto es poste. Mi marido con un suspiro me hizo una señal afirmativa. Temo que la señorita Brown ya sabe lo de su compromiso anterior, dije con delicadeza. Isaiah pareció no comprender. Jamie lanzó una exclamación irritada. Quiere decir que la muchacha se ha enterado de que ya tienes esposa, dijo, brusco. Y si su padre no te mata a un balazo en cuanto te vea, es posible que ella te clave un puñal en el corazón. Y si ninguno de los dos tiene éxito, prosiguió, irguiéndose en toda su amenazadora estatura. ¿Qué petizo? Me siento inclinado a ocuparme de eso yo mismo, a mano limpia. ¿Qué clase de hombre se lía con una muchacha y la deja embarazada si no tiene derecho a darle su apellido? Estaría sorprendido. Aún con tan poca luz fue evidente que Morton palidecía. ¿Embarazada? Así es, aseguré fríamente. Así es, repitió Jamie. Y ahora, pequeño Vígamo, será mejor que te vayas antes de que... Se interrumpió de golpe, pues Isaiah sacó de debajo del capote una pistola. Al encontrarse tan cerca vi que estaba cargada y amartillada. Lo siento muchísimo, señor, dijo en tono de disculpa, y se humedeció los labios mirándonos a ambos. No querría hacerle ningún daño, señor, y mucho menos a su señora, pero verá, necesito ver a Ali. Sus facciones regorderas se afirmaron un poco, aunque sus labios parecían inclinados a temblar. Aún así apuntaba a Jamie con decisión. Señora, me dijo, si fuera usted tan amable, ¿querrían entrar en la casa y hacer que Ali salga? Nosotros, el coronel y yo esperaremos aquí. Yo no había tenido tiempo de sentir miedo, y aún no lo tenía, aunque estaba muda de estupefacción. Jamie cerró los ojos un instante, como pidiendo fortaleza. Luego los abrió con un suspiro. Su aliento fue una nube blanca en el aire frío. Baja eso, idiota, dijo casi con amabilidad. Bien sabes que no vas a dispararme, yo también lo sé. Isaiah apretó a la vez los labios y el dedo que alcanzaban el gatillo. Yo contuve el aliento. Jamie continuaba mirándolo con una mezcla de censura y lástima. Por fin el dedo se aflojó y el cañón de la pistola apuntó hacia abajo, junto con los ojos de Isaiah. Es que necesito ver a Ali, coronel, dijo con suavidad. Inspiré hondo y miré a Jamie. Después de una breve vacilación, él asintió. Está bien esa cena. Sea astuta, Hice un gesto afirmativo y me volví para entrar hurtadizas en la casa mientras Jamie murmuraba algo en gaélico a mi espalda. El sentido general era que ese hombre había perdido la cabeza.
Yo no podía asegurar lo contrario, aunque también había percibido la fuerza de su petición, pero si por casualidad alguno de los Brown descubría el encuentro, el precio sería muy caro, y no sería Morton el único que lo pagaría. Dentro, el suelo estaba sembrado de cuerpos dormidos envueltos en mantas, si bien quedaban algunos hombres acurrucados en torno al hogar, cotillando y pasándose una jarra de algo espirituoso. Miré con atención, pero por fortuna Richard Brown no estaba entre ellos. Después de cruzar el salón, pisando con cuidado entre los cuerpos tendidos, echó un vistazo a la cama puesta contra la pared. Richard Brown y su esposa dormían en esa pierna suelta, con los gorros de dormir bien calados, aunque la casa estaba bastante caldeada, con tanta temperatura corporal así concentrada. Solo había un sitio donde la Richard Brown podía estar. Abrí tan silenciosamente como pude la puerta que conducía a la escalera del desván. Poco importaba, de los que rodeaban el fuego ninguno prestó la menor atención. Al parecer uno de los hombres trataba de que Hiram bebiera de la jarra y lo estaba logrando. En contraste con la habitación de abajo, en el desván hacía bastante frío. Esto se debía a que el ventanuco estaba abierto. Había entrado un montón de nieve junto con un viento glacial. Vi a Alicia Brown debajo de la ventana, tendida en el pequeño montículo de nieve, desnuda por completo. Me acerqué para mirarla. Se hacía de espaldas, tiesa y con los brazos cruzados contra el pecho, temblando. Tenía los ojos cerrados, fruncidos en feroz concentración. Los ruidos de abajo no le habían permitido oír mis pisadas, claro está. ¿En nombre de Dios, qué haces?, pregunté de buenas maneras. Ella abrió los ojos con un pequeño chillido que ahogó con la mano. Luego se sentó de golpe con la vista clavada en mí. Sé muchas maneras originales de provocar el aborto, dije, mientras cogía un edredón para cubrirle los hombros. Pero morir congelada no sirve. Sí, muero, no tendré que abortar, dijo con cierta lógica. Aún así se ciñó el edredón de los hombros con un castañeteo de dientes. Tampoco es el mejor medio de suicidarse sin ánimo de criticar. De cualquier modo, déjalo para otro momento. El señor Morton está en el cobertizo y se niega a partir a menos que tú bajes a hablar con él. Será mejor que te levantes y te pongas algo. Ella abrió mucho los ojos y se puso de pie. Tenía los músculos tan rígidos por el frío que se tambaleó torpemente. Si yo no lo hubiera sujetado por el brazo, habría caído. Sin decir más, se vistió tan deprisa como se lo permitían los dedos helados y se envolvió en un grueso capote. Teniendo en cuenta la recomendación de Jamie, sea astuta, hice que bajara sin mí por la estrecha escalera. Si alguien reparaba en ella al verla sola, daría por sentado que iba a la letrina. Vernos juntas, en cambio, podría provocar algún comentario. Todos lo pensaron una noche. Ya sola en el desván a oscuras me seguía el capote para esperar junto al ventanuco los minutos necesarios antes de bajar también. Oí el suave golpe de la puerta al cerrarse, pero de ese ángulo no veía a Alicia. A jugar por la manera en que había respondido a mi convocatoria, no tenía intenciones de apuñalar a Isaiah en el corazón. Pero solo Dios sabía qué pensaban hacer esos dos. Las nubes habían desaparecido y el paisaje helado se extendía ante mí, brillante y fantasmagórico bajo la luna poniente. Al otro lado de la carretera se recortaba oscuro el erizado refugio de los caballos, moteado de nieve. El aire había cambiado, tal como Jamie anunció. El calor de los caballos liberaba puñados de nieve medio fundida que caían al suelo con ruido seco. Pese a mi fastidio por los jóvenes amantes y lo absurdamente cómica que había toda la situación, no podía sino sentir cierta compasión por ellos. Eran tan fervorosos, estaban tan apasionados el uno por el otro. La desconocida, esposa de Isaiah, cogí los hombros algo estremecida. No debía probar eso, de hecho no lo aprobaba, pero nadie puede conocer la realidad de un matrimonio salvo los dos que lo componen. Y yo era demasiado consciente de tener un techo de cristal como para pensar en arrojar piedras. Otra barra. Casi distraída acaricié el pulido metal de mi anillo de bodas. Adulterio, fornicación, traición, deshonor. Las palabras caían con suavidad en mi mente como los puñados de nieve, dejando pequeños hoyos oscuros, sombras bajo un claro de luna. Se podían hacer excusas, por supuesto. Yo no había buscado lo que me sucedió, había luchado contra eso, no pude escoger. Pero a fin de cuentas, una siempre tiene que elegir, puede elegir. Yo lo había hecho y todo lo demás era la consecuencia. Bree, Roger, Jamie, cualquier otro niño que estuviera en el futuro. Todos ellos estaban allí de un modo u otro, por lo que yo había decidido hacer aquel día lejano, en Craig-Nadu. Cargas demasiado sobre ti, me decía Frank muchas veces. Generalmente lo hacía en tono de desaprobación porque habría preferido que yo no hiciera ciertas cosas, pero de vez en cuando era por bondad, por aliviarme de alguna carga. Y fue que, con bondad, que la frase vino en ese momento a mí, que ya fuera en verdad pronunciada, ya extraída de mi exhausta memoria por el consuelo que pudiese brindar. Todo el mundo escoge y nadie sabe a qué llevará cada elección.
Si yo era culpable de muchas cosas, yo no podía culparme por todo. Tampoco era malo todo lo que había surgido de allí. Hasta que la muerte nos separe. Muchas personas habían pronunciado esos votos solo por abandonarlos o traicionarlos. Sin embargo, se me ocurría que algunos lazos no se disuelven ni por la muerte ni por decisión consciente, para bien o para mal. Yo había amado a 2 hombres y una parte de ellos me acompañaría siempre. Lo vergonzoso era que, si bien siempre había experimentado una profunda y abrazadora pena por lo que había hecho, nunca sentí culpa. Ahora que la elección había quedado ya tan atrás, ahora tal vez sí. Me había culpado 1000 veces ante Frank, pero ni una sola vez le pedí perdón. De pronto pensé que de cualquier modo él me había perdonado hasta donde le era posible. El desván estaba a oscuras, a excepción de las débiles líneas de luz que se filtraban por las rendijas del suelo, aunque ya no parecía desierto. Me moví con brusquedad, arrancada de mi abstracción por un repentino movimiento hacia abajo. Silenciosas como renos en fuga, 2 siluetas en la sombra corrían de la mano a través del campo nevado. Los capotes los envolvían como nubes, vacilaron un momento junto al refugio de los caballos y luego desaparecieron en el interior. Me incliné sobre el alféizar, sin prestar atención a los cristales de nieve en que apoyaba las palmas. En el aire límpido me llegó con claridad el ruido de los caballos al despertar, breves relinchos y golpeteo de cascos. El bullicio de abajo se había hecho algo más leve. Un claro y potente subió por las tablas del suelo, como si Hiram percibiera el desasosiego de los caballos. Abajo se reanudaron las risas, sofocando por un instante los ruidos del otro lado del camino. ¿Dónde estaba Jamie? Me asomé. ¿Dónde estaba Jamie? Me asomé, con el viento inflándome la capucha y arrojando una llovizna de hielo contra mi mejilla. Allí estaba, una silueta alta y oscura que cruzaba la nieve hacia el refugio, caminaba con lentitud, levantando nubes de hielo en polvo. ¿Qué? Entonces caí en la cuenta de que seguía las huellas de los amantes, pisoteando una sagrada para borrar toda pista que pudieran contar todo con claridad a quienes quisieran rastrearlos. De pronto apareció un agujero en el refugio. Una parte de la pared levantada con ramas cayó a tierra. Nubes de vapor rodaron por el aire. Luego emergió un caballo cargado con 2 jinetes. Partió hacia el oeste, urgido del paso al trote. Luego al trote largo. La nieve no era profunda, apenas 8 o 10 centímetros. Los cascos del animal dejaron un nítido rastro oscuro camino abajo. Del refugio surgió un relincho penetrante, seguido por otro. Desde abajo me llegaron exclamaciones de alarma, ruidos de pisadas y golpes secos. Los hombres abandonaban sus mantas y cogían sus armas. Jamie había desaparecido. Todo al mismo tiempo, de inmediato, los caballos salieron violentamente del refugio, tras derribar la pared, pisoteando las ramas caídas. Las resoplidos, relinchos, patadas y empellones se lanzaron al camino en un caos de crines al aire y ojos desorbitados. El último saltó desde el refugio para unirse a los fugitivos, agitando la cola para apartar la vara que azotaba su grupa. Jamie arrojó lejos esa vara y volvió al interior justo en el instante que las puertas de la casa se abrían de par en par, vertiendo sobre la acera una pálida luz de oro. Aproveché la conmoción para bajar corriendo sin que nadie me viera. Todo el mundo estaba afuera, hasta la señora Brown, con gorro de dormir y todo. Hiram se bamboleaba cuando pasé baló de una forma ebria, con fuerte olor a cerveza, húmedos y protuberantes de cordialidad en los ojos amarillos. Fuera de la carretera, hombres a medio vestir corrían de un lado a otro y agitaban los brazos. En medio de esa muchedumbre distinguí a Jamie, que era el que más gesticulaba. Entre las preguntas y los comentarios nerviosos oía algunos fragmentos. Embrujados, Puma, del demonio, Puma, y cosas parecidas. Después de algunas vueltas y discusiones incoherentes, se decidió por unanimidad que los caballos regresarían por sí solos. Muchos de ellos estaban maniados y no podrían llegar muy lejos. Además, la nieve se desprendía de los árboles en velos de hielo arremolinado. Hacía frío, el viento introducía sus dedos helados por cualquier abertura de la ropa. ¿Vosotros os quedaráis fuera en una noche así?, inquirió Roger, muy razonable. Se decidió que en su sano juicio lo haría. Nadie en su sano juicio lo haría. Y como los caballos son, si no personas cuerdas, al menos bestias sensatas, el grupo volvió al interior de la casa entre rezongos y estremecimientos, ya perdido el calor del entusiasmo. Entre los últimos estaba Jamie, que se volvió hacia la casa y me dio de pie en el porche. Tenía el pelo suelto y la luz que salía por la puerta lo iluminaba como una antorcha. Me buscó los ojos y puso los suyos en blanco, con un imperceptible encogimiento de hombros. Me llevó a los labios los dedos fríos para enviarle un pequeño beso helado. Adiós.